¿Qué te enseña la palabra de Dios cuando perdonas a quienes han herido tu corazón? Umbral del corazón, donde el perdón comienza a ser posible. Un llamado directo al alma para reconocer que hay dolores que no se fueron, porque seguían siendo alimentados en silencio, invitando al oyente a cruzar el umbral interno, donde el perdón deja de ser una idea difícil y comienza a convertirse en una posibilidad viva. Hay heridas que no sangran hacia afuera, pero laten por dentro todos los días. No aparecen en el rostro, no se explican con palabras simples, pero gobiernan reacciones, silencios, elecciones y distancias. Tal vez tú también cargas una. Tal vez hay un nombre que aparece en tu mente cuando escuchas la palabra perdón. Y ese solo hecho ya te cansa. Porque no se trata de algo pequeño, se trata de algo que tocó el fondo de tu confianza, de tu dignidad, de tu fe. Y aún así, aquí estás, escuchando. Eso ya es una señal de que Dios no te soltó, ni siquiera cuando tú sentiste que soltarte era la única forma de sobrevivir. La palabra de Dios no habla del perdón como quien ignora el dolor. Dios nunca minimiza la herida. Él la conoce, Él la vio nacer, Él estuvo allí cuando el golpe vino. Lo que cambia es lo que Él hace con esa herida dentro de ti, porque hay dolores que el tiempo no cura, hay recuerdos que los años no apagan, hay traiciones que ni la distancia logra silenciar. Y entonces el alma aprende a vivir herida, aprende a desconfiar, aprende a protegerse, aprende a endurecerse, aprende a resistir y sin notarlo, aprende también a dejar de creer con la misma pureza. Pero hay un punto secreto, un punto santo, un punto donde algo puede cambiar. No cuando el agresor pide perdón, no cuando la historia se repara, no cuando la justicia humana responde, sino cuando, en lo más escondido del corazón, el alma dice, basta. Basta de beber este mismo dolor todos los días. Basta de revivir esta escena cada noche. Basta de permitir que esta herida decida quién soy. Ahí comienza el verdadero camino del perdón, no como debilidad, no como negación, sino como un acto de supervivencia espiritual. El perdón en la palabra de Dios no es un favor que haces a quien te hirió, es un rescate que Dios hace contigo. Es la cuerda lanzada al fondo del pozo, no para justificar el mal, sino para que tú no te quedes viviendo dentro de él. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes esto, el perdón deja de ser una obligación pesada y empieza a ser una puerta. Una puerta estrecha, sí, difícil, sí, pero real, viva, posible. Hoy no vamos a hablar desde la teoría, vamos a hablar desde la herida. Vamos a caminar desde el lugar donde cuesta, desde el lugar donde arde, desde el lugar donde el alma se defiende. Y en ese camino, la palabra de Dios no vendrá como un martillo que exige, vendrá como un bálsamo que despierta. Porque incluso cuando el corazón está cerrado, el Espíritu Santo sabe hablar por las grietas, el momento exacto en que decides no odiar más. Este tema abre mostrando el instante interior, casi invisible, en el que el alma se cansa de sostener el dolor. No es cuando todo se resuelve, sino cuando el corazón elige no convertirse en lo que lo hirió. No es un día de fiesta, no suena música, no hay aplausos. El momento en que decides no odiar más, casi nunca, es dramático por fuera. Es silencioso, es interno. A veces ocurre de madrugada, cuando la mente no logra dormir porque vuelve a la misma escena. A veces ocurre en medio de una oración quebrada que no sabe pedir, solo llorar. A veces ocurre cuando el cansancio es tan grande que ni el rencor logra mantenerse en pie. Y en ese punto exacto, sin discursos, sin promesas, sin testigos, algo dentro de ti susurra una frase sencilla y peligrosa. Ya no quiero cargar esto. No es que el dolor haya desaparecido, no es que la herida dejó de existir,
Es que tu alma entiende por primera vez que odiar dejó de ser una defensa y pasó a ser una prisión. Hasta ese día, tú creías que el rencor te protegía, que mantener viva la indignación te hacía fuerte, que no soltar era una forma de no ser vulnerable otra vez. Pero llega un momento en que el cuerpo se cansa, el corazón se cansa, la mente se cansa. Y entonces descubres algo duro de admitir. El dolor que te hicieron ya terminó, pero el dolor que tú sostienes sigue activo, porque tú lo alimentas sin querer. Ese instante no nace del perdón aún, nace del agotamiento, nace del hastío espiritual, nace de la lucidez que brota cuando el alma dice: no puedo seguir viviendo a partir de esta herida, y ese es un momento sagrado, porque no decide el perdón todavía, pero decide algo anterior al perdón. Decide no transformarse en aquello que la lastimó. Decide no permitir que la oscuridad gane tierra dentro del pecho. Decide no permitir que el mal recibido se convierta en el mal que tú reproduces. La palabra de Dios enseña que el odio hiere 2 veces. Hiere cuando llega desde afuera y vuelve a herir cada vez que lo revives desde adentro. Por eso este momento es tan crucial, porque aquí el alma no justifica al agresor. Aquí el alma se protege a sí misma de algo peor, de convertirse en una extensión del mismo daño que la destruyó. Aquí comienza un discernimiento profundo. Aquí nace una nueva conciencia. Aquí la herida deja de ser solo una herida y pasa a ser una encrucijada espiritual. Tal vez tú también estás ahí ahora. Tal vez no estás listo para perdonar. Tal vez todavía duele demasiado. Tal vez todavía hay enojo. Tal vez todavía hay lágrimas. Pero hay algo nuevo dentro de ti, el deseo de no odiar más. Y aunque parezca pequeño, ese deseo ya es una obra de Dios. Porque nadie decide dejar de odiar solo por fuerza de voluntad. Esa decisión nace cuando el espíritu toca la raíz del cansancio interior y te muestra que hay vida más allá de esta herida. Hoy no se te pide que perdones. Hoy se te honra porque has decidido no endurecerte más. Y ese es el primer milagro. Ese es el primer paso. Ese es el primer susurro de libertad que empieza a subir desde el fondo del alma. La herida que moldeó tu forma de amar sin que lo notaras. Explora cómo las heridas no resueltas deforman la manera en que la persona ama, confía, se entrega y se protege, volviendo el perdón una restauración profunda de la capacidad de amar. Nadie te enseñó a amar con miedo. Nadie te dijo que un día ibas a medir cada palabra, sospechar de cada gesto, protegerte de cada acercamiento. Simplemente ocurrió. Una herida entró en tu historia y sin pedir permiso empezó a educar tu corazón. Desde entonces, amas con reservas. Te entregas con límites invisibles. Confías con una parte del alma encendida y otra escondida. Y a veces ni siquiera sabes explicar por qué reaccionas así. Solo sabes que algo dentro de ti se tensa cuando alguien se acerca demasiado. Hay heridas que no solo causan dolor. Hay heridas que cambian el idioma emocional con el que el corazón se comunica. Antes amabas con el cuerpo abierto, con la fe intacta, con la inocencia de quien no espera ser traicionado. Después de la herida, el amor ya no fluye igual. Se evalúa, se calcula, se vigila, se controla, no porque tú seas frío, sino porque un día amar dolió demasiado. Y así, sin darte cuenta, comenzaste a amar desde la cicatriz. Te acostumbraste a entregar solo una parte, a no mostrar todo, a no depender, a no necesitar, a no pedir, a no esperar demasiado. Y por fuera parece madurez, pero por dentro muchas veces es miedo. Miedo de volver a confiar, miedo de volver a perder, miedo de volver a ser vulnerable. La palabra de Dios revela que el corazón fue creado para amar en libertad, no en defensa permanente. Pero cuando una herida no es sanada, ella se transforma en una lente. A través de esa lente interpretas cada gesto,
cada palabra, cada relación. Y entonces Dios te ama, pero tú dudas. Alguien te cuida, pero tú sospechas. Alguien se acerca con pureza, pero tú te preparas para el golpe. No porque esa persona sea una amenaza, sino porque el pasado aún gobierna tu presente. Y aquí hay algo profundo que el Espíritu quiere que entiendas con ternura. Tu forma de amar no se volvió así porque tú seas un problema. Se volvió así porque tú sobreviviste, te adaptaste, te protegiste, aprendiste a no exponerte para no sangrar otra vez. Pero lo que nació como defensa ahora te priva del gozo completo. La armadura que te salvó del colapso también te impide sentir plenamente. Por eso el perdón no restaura solo el recuerdo del pasado. El perdón restaura la forma en que amas hoy, porque no se limita a liberar al agresor de tu corazón. También libera a tu corazón de la estructura emocional que el dolor le impuso. El perdón no te vuelve ingenuo, te vuelve íntegro, no te deja indefenso, te devuelve la capacidad de amar sin vivir esperando el ataque. Dios no quiere que ames con miedo, Él quiere que ames con discernimiento, sí, pero también con libertad. Y esa libertad no nace cuando el agresor cambia, nace cuando tú decides que tu herida ya no va a dictar cómo debes amar. Nace cuando entiendes que seguir amando desde el trauma es permitir que alguien que ya no está siga gobernando tu presente. Tal vez hoy descubres que muchas de tus reacciones no vienen de la hora, sino de aquel día que nunca sanó. Tal vez hoy te das cuenta de que tu forma de amar fue moldeada por algo que aún duele. Y no hay culpa en eso, hay conciencia. Y la conciencia es el inicio de toda restauración verdadera. Dios no quiere corregirte con dureza. Él quiere devolverte la capacidad de amar sin esconder el alma. Y ese proceso comienza cuando reconoces con honestidad: esta herida alteró la forma en que amo. Y ya no quiero seguir viviendo así. Lo que sucede en tu interior cuando sueltas el derecho de vengarte. Aborda el momento en que el alma renuncia al deseo de retribución y cómo esa decisión, aunque dolorosa, rompe un ciclo emocional de consumo interno. Hay un fuego que no se ve, pero quema por dentro. Es el fuego del deseo de retribución. No siempre se expresa en actos. A veces se esconde en pensamientos, en conversaciones imaginarias, en frases que nunca se dijeron en voz alta, pero que se repitieron 1000 veces en la mente. Es ese impulso secreto de querer que el otro sienta lo que tú sentiste, de querer equilibrio a través del dolor. Y ese fuego, aunque parezca una forma de justicia, en realidad es una forma lenta de consumirte a ti mismo. Porque mientras esperas que el otro pague, algo dentro de ti se detiene. Tu alegría se posterga, tu paz se retrasa, tu futuro queda condicionado a una deuda que el otro quizá nunca pagará. Y entonces ocurre algo silencioso pero devastador. Tu bienestar empieza a depender de la caída de alguien más. Tu descanso queda atado al castigo de otro. Tu libertad se vuelve rehén del pasado. Renunciar al derecho de vengarte es una de las decisiones más difíciles que el alma puede tomar. Porque no se trata solo de dejar de actuar, sino de soltar una fantasía interna que ofrecía consuelo ilusorio. La fantasía de que cuando el otro sufra, tú sanarás. Pero eso no ocurre. El dolor multiplicado no sana. El daño duplicado no restaura. La herida reflejada no cicatriza la herida original. Cuando sueltas el deseo de venganza, algo muy profundo se quiebra dentro de ti. No se quiebra tu dignidad, se quiebra el ciclo. Se rompe una cadena invisible que giraba sin descanso dentro de tu pecho. Porque hasta ese momento tu alma estaba girando alrededor del daño. Todo volvía al mismo centro, toda emoción regresaba al mismo punto. Pero cuando sueltas ese derecho, aunque todavía duela, el eje se desplaza. El daño deja de ser el sol de tu sistema interior.
Y aquí aparece una verdad que la palabra de Dios susurra con una sabiduría que no grita. La venganza promete alivio, pero entrega esclavitud. El perdón no promete placer inmediato, pero entrega liberación. La venganza parece devolver poder, pero en realidad te ata al ofensor con un lazo más fuerte que el mismo amor. El perdón parece perder poder, pero en realidad te devuelve a ti mismo. En el momento en que renuncias a vengarte, el alma entra en una tierra extraña. Ya no vibra con el odio, pero todavía no descansa en la paz. Es una tierra intermedia, incómoda, silenciosa, vulnerable. Muchos retroceden ahí, porque ese vacío asusta. Estaban acostumbrados al ruido interno del rencor, al movimiento constante de la memoria herida, al latido acelerado del juicio, y de pronto todo eso se aquieta, y el alma, que no está entrenada para el silencio, entra en pánico. Pero es ahí donde Dios comienza a trabajar con más profundidad. Porque cuando el ruido de la venganza se apaga, por primera vez es posible escuchar el dolor real, el llanto verdadero, la tristeza que estaba escondida detrás de la ira. Y solo cuando el alma puede llorar sin odio, puede comenzar a sanar sin defensas. Soltar el derecho de vengarte no te hace débil, te devuelve al tamaño real del alma, te saca del papel de juez y te devuelve al lugar de hijo, te libera de tener que equilibrar el mundo con tus propias manos. Y eso es descanso. Un descanso que al inicio duele, pero que después se transforma en una paz que no depende del comportamiento del otro. Tal vez hoy tú todavía no puedes perdonar por completo. Está bien, hay procesos que necesitan tiempo. Pero si hoy eres capaz de soltar, aunque sea por un momento, el deseo de venganza, algo ya comenzó a romperse en tu interior. Y esa grieta no es destrucción, es el inicio de la libertad. ¿Por qué el rencor se disfraza de justicia dentro del corazón? Revela cómo muchas personas confunden resentimiento con justicia emocional y cómo la palabra de Dios redefine lo que realmente significa hacer lo correcto delante de Él. Hay una mentira sutil que el rencor susurra al oído del alma. No grita, no se impone con violencia, se presenta con traje de rectitud, se maquilla de justicia, se sienta en el centro del corazón y dice en voz baja: tienes razón en sentir esto, mereces sentir esto, es justo que no sueltes. Y como suena razonable, como parece lógico, como parece moral, el alma lo abraza sin notar que acaba de confundir justicia con veneno lento. El rencor no suele presentarse como odio en su forma más cruda. Muchas veces se presenta como una defensa noble, como una forma de honrar el propio dolor, como una manera de no banalizar la herida, como una bandera que dice: lo que me hicieron fue grave, y es verdad. Hay dolores que son graves, hay traiciones que son profundas, hay abandonos que marcan la estructura emocional de una vida. Pero una cosa es reconocer la gravedad del daño, y otra muy distinta es permitir que el resentimiento se convierta en juez permanente dentro del pecho. Cuando el rencor se disfraza de justicia, el alma empieza a vivir desde un tribunal interior que nunca cierra. Todo es evaluado, todo es comparado, todo es pesado con la balanza del pasado. El corazón ya no descansa, ya no mira con inocencia, ya no se permite sorprender, porque está ocupado asegurándose de que nadie vuelva a deberle nada. Y sin darse cuenta, la persona ya no vive, vigila. La palabra de Dios traza una línea clara entre justicia y rencor. La justicia de Dios busca restauración. El rencor busca compensación emocional. La justicia de Dios persigue la verdad sin deformarla. El rencor selecciona la verdad que conviene al dolor. La justicia de Dios libera.
el rencor encarcela. Y aquí está el punto más delicado de todos. El rencor no solo acusa al agresor, también acusa al mundo. Y a veces acusa a Dios. Porque cuando el resentimiento se instala, el alma empieza a hacer preguntas torcidas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tan injusto? ¿Por qué Dios permitió? Y sin notarlo, la persona deja de dialogar con Dios desde la confianza y comienza a dialogar desde la sospecha. La oración cambia de tono. Se vuelve una reclamación silenciosa, una fe tensa, una espiritualidad en guardia. Pero Dios no necesita que tú sostengas la balanza del universo con tu sufrimiento. Él no te llamó para ser el cobrador del pasado. Él no te pidió que vivas garantizando castigo para sentir alivio. La justicia de Dios es más profunda que tu dolor y más amplia que tu herida. Y cuando tú intentas ocupar el lugar de juez, no porque seas malo, sino porque estás herido, acabas cargando un peso que no te corresponde. El rencor promete equilibrio, pero solo entrega rigidez. Promete dignidad, pero roba la ternura. Promete protección, pero roba la paz, y va aislando lentamente el corazón, porque nadie que vive juzgando por dentro logra descansar por fuera. Nadie que vive cobrando emocionalmente logra amar con libertad completa. La palabra de Dios no te invita a negar la injusticia, te invita a no permitir que la injusticia te gobierne, porque hay algo más grave que la herida que recibiste. Es permitir que esa herida determine quién te conviertes. La justicia de Dios no anula el mal sufrido, pero impide que ese mal siga multiplicándose dentro de ti. Tal vez hoy descubres que detrás de tu rigidez hay una búsqueda de justicia. Detrás de tu frialdad hay una herida no reconocida. Detrás de tu severidad hay un corazón que aún no pudo llorar con libertad. Y Dios no te condena por eso. Él te entiende, pero también te llama a soltar el disfraz, a distinguir entre justicia y rencor, a devolverle a Él el juicio para recuperar tú la paz. Porque mientras tú sigas sosteniendo el martillo del juez, tus manos no estarán libres para recibir la sanidad. El perdón como ruptura de pactos invisibles con el pasado. Muestra cómo cada herida crea un pacto silencioso con el ayer, condicionando decisiones futuras, y cómo el perdón rompe legalmente esos vínculos espirituales. Hay pactos que nunca firmaste con palabras, pero que sellaste con el dolor. Pactos silenciosos, invisibles, que el corazón hace en el momento de la herida para sobrevivir. Pacto de no volver a confiar, pacto de no volver a depender, pacto de no volver a necesitar, pacto de no volver a esperar demasiado. Nadie te los propuso, nadie te los explicó. Simplemente nacieron cuando tu alma, herida, intentó protegerse de un nuevo colapso. Y esos pactos funcionan tanto que gobiernan decisiones que ni siquiera asocias con el pasado. Escoges relaciones desde la defensa, reaccionas desde la sospecha, te alejas antes de que te abandonen, te cierras antes de que te decepcionen, no porque seas frío, sino porque un pacto antiguo todavía sigue activo. Un pacto firmado en una noche de llanto, en una traición, en una humillación, en una pérdida, en un abandono. El problema es que esos pactos fueron hechos desde el miedo, no desde la fe, desde la herida, no desde la sanidad, desde la urgencia de no volver a sufrir, no desde la sabiduría de confiar en Dios. Y aunque te protegieron por un tiempo, ahora también te limitan, porque no solo impiden que el dolor entre otra vez, también impiden que la vida entre plenamente. La palabra de Dios nos revela que el perdón no es solo una emoción, es un acto espiritual, una ruptura legal en el mundo interior. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Estás diciendo algo más profundo y más poderoso. Este dolor ya no tiene derechos sobre mí.
Esta historia ya no gobierna mis decisiones. Este pasado ya no dicta mi futuro. Perdonar es romper un contrato que el dolor escribió en tu alma sin tu consentimiento consciente. Es decirle al ayer, tú no defines quién soy hoy. Es decirle al miedo, tú ya no tienes voz en mis elecciones. Es decirle a la herida, tú existes, pero ya no mandas. Eso es lo que el perdón hace en el mundo invisible. Desactiva acuerdos que parecían eternos, cancela firmas que parecían indelebles, restituye autoridad al corazón. Y esto explica por qué el perdón muchas veces duele tanto. Porque no solo estás soltando a alguien, estás rompiendo una estructura que sostuvo tu identidad herida durante años. Estás desmontando una lógica interna que te mantuvo en pie cuando todo se derrumbaba. Y aunque ya no la necesitas, despedirte de ella duele, porque fue tu bastón en la noche, aunque ahora ya te impida correr. Dios no te pide que rompas esos pactos solo con fuerza de voluntad. Él se ofrece a romperlos contigo. Por eso el perdón no es un acto solitario, es una alianza nueva, una alianza entre tu decisión y la gracia de Dios, entre tu cansancio y su poder, entre tu deseo de soltar y su capacidad de restaurar. Tal vez hoy descubres que muchas de tus elecciones no nacieron del amor, sino de un antiguo acuerdo con el dolor. Tal vez hoy te das cuenta de que vives defendiendo una versión herida de ti mismo. Y Dios, con infinita paciencia, te mira y no te acusa, te espera. Te espera para recrear contigo esos pactos, para enseñar a tu corazón a firmar desde la fe y no desde el trauma. Perdonar no borra el pasado, pero rompe el contrato que el pasado tenía contigo. Y cuando ese contrato se rompe, algo nuevo se vuelve posible, algo limpio, algo libre, algo que por años parecía inalcanzable. Cuando el dolor deja de ser tu identidad. Explora el momento en que la persona deja de presentarse ante el mundo como herida, traicionada o dañada y comienza a reconocerse como alguien restaurado. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, comenzaste a decir quién eras a partir de lo que te hicieron. No siempre con palabras, pero sí con actitudes, con reacciones, con silencios, con defensas. Fuiste el que fue traicionado, la que fue abandonada, el que fue humillado, la que fue herida. Y aunque tu historia es real, aunque tu dolor es verdadero, algo peligroso ocurrió en el fondo. El dolor dejó de ser solo una experiencia y empezó a convertirse en identidad. Cuando el dolor se vuelve identidad, el corazón ya no solo recuerda lo que pasó, se define por eso, y entonces todo se filtra por ese nombre oculto. Si alguien se acerca, tú piensas como herido. Si alguien promete, tú respondes como herido. Si alguien falla, tú reaccionas como herido. No porque quieras vivir así, sino porque sin notarlo, tu alma aprendió a existir desde ese lugar. El daño se convirtió en referencia, la herida en identidad, el pasado en apellido. Pero llega un día, silencioso y profundo, en el que algo dentro de ti se revela contra esa versión reducida de ti mismo. No con gritos, no con discursos, con una sensación extraña que dice, yo soy más que esto. Yo no nací para ser solo una cicatriz que camina. Yo no puedo seguir presentándome ante la vida como una herida abierta, y ese día no borra el pasado, pero empieza a desautorizarlo. La palabra de Dios nunca te nombra por tu herida. Dios no te llama por el nombre del trauma, no te presenta como el dañado, el traicionado, el rechazado. Dios te llama hijo, te llama hija, te llama escogido, te llama amado. Y mientras tú sigas llamándote por el nombre del dolor, vivirás dividido entre lo que Dios dice y lo que la herida grita. Por eso este paso es tan decisivo,
porque implica soltar una identidad que, aunque te hizo sufrir, también te dio una narrativa, una explicación, un lugar desde donde existir. Cuando el dolor deja de ser tu identidad, no significa que olvidaste lo que pasó. Significa que ya no necesitas seguir mostrando esa herida para validar tu historia. Significa que ya no necesitas que te miren desde la lástima, desde la deuda, desde la reparación pendiente. Significa que recuperas el derecho de ser mirado desde lo que eres, no desde lo que te hicieron. Este proceso asusta, porque cuando el dolor era tu identidad, tú sabías quién eras. Sabías desde dónde reaccionar, sabías qué esperar, pero cuando esa identidad se suelta, aparece un vacío nuevo, un espacio donde aún no sabes del todo quién eres sin la herida, y ese espacio es terreno sagrado. Ahí Dios empieza a escribir algo nuevo, no sobre el daño, sino sobre la restauración. Es en ese punto donde el perdón actúa como un umbral, porque no solo libera recuerdos, libera nombres, libera títulos que nunca debiste cargar, libera etiquetas que el trauma pegó sobre tu alma, y poco a poco, sin que suene como un anuncio, empiezas a hablar distinto, a elegir distinto, a orar distinto, a esperar distinto, ya no como alguien que sobrevive, sino como alguien que está volviendo a vivir. Tal vez hoy todavía te presentas ante ti mismo como herida. Tal vez aún te defines por lo que te rompió. Y no hay condena en eso, hay historia. Pero Dios no quiere que te quedes allí. Él te invita a bajar de ese antiguo escenario, a soltar ese viejo nombre, a permitir que tu identidad vuelva a nacer no desde el dolor, sino desde su mirada. Porque tú no eres lo que te hicieron, tú eres lo que Dios sigue haciendo contigo. La batalla interna entre protegerse y sanar. Aborda el conflicto entre el deseo de cerrarse para evitar nuevas heridas y la necesidad de abrirse para vivir plenamente, mostrando cómo el perdón inclina la balanza hacia la vida. Hay una guerra silenciosa que casi nadie ve, pero que ocurre todos los días dentro de quienes fueron heridos. De un lado está la voz que dice, protégete, no vuelvas a exponerte, no te abras tanto, no confíes demasiado, no entregues todo. Del otro lado, una voz más suave, más frágil, pero más verdadera que dice, si sigues cerrándote no solo evitas el dolor, también evitas la vida. Y entre estas dos fuerzas, el corazón queda atrapado en una tensión constante, cansadora, desgastante. Protegerse parece sabio, y muchas veces lo fue. Cerrarte te salvó de quebrarte del todo. Endurecerte te permitió seguir caminando cuando no había fuerzas para sentir. Callar te permitió no desbordarte. Distanciarte te permitió respirar cuando todo dolía demasiado. El problema no es que te hayas protegido. El problema es cuando la protección deja de ser un recurso momentáneo y se transforma en una forma permanente de existir. Porque entonces ya no eliges cerrarte, ya no sabes cómo abrirte. Sanar, en cambio, asusta. Porque sanar implica volver a sentir, implica permitir que el corazón vuelva a latir sin armadura. Implica aceptar que, aunque seas más fuerte ahora, todavía puedes ser herido. Y esa posibilidad genera pánico en un alma que ya sufrió. Por eso muchas personas se quedan en la mitad del camino. No viven en el dolor más agudo del pasado, pero tampoco en la libertad de la restauración. Viven en una especie de pausa emocional, ni completamente rotos, ni verdaderamente vivos. El perdón se presenta justo en ese punto de tensión, no como una orden, no como una imposición, sino como una invitación peligrosa. Peligrosa porque moverá esa balanza interior. Peligrosa porque te obligará a elegir entre seguir protegiéndote de todo o permitirte ser sanado para algo. Porque protegerte te mantiene a salvo del sufrimiento, sí, pero también te mantiene lejos del gozo profundo. La palabra de Dios
no te invita a ser imprudente, no te pide que te entregues a cualquiera, no te exige que ignores tu historia, pero sí te llama a no vivir cautivo del miedo. Porque hay un punto donde la protección deja de ser sabiduría y se convierte en prisión. Y solo el perdón puede abrir esa puerta sin destruirte en el proceso. Cuando eliges sanar, eliges entrar en una zona donde ya no todo está bajo tu control. Y eso confronta, porque protegerse es tener el control, es prever, es anticipar, es no depender. Sanar, en cambio, es aprender a confiar otra vez, no ciegamente, pero verdaderamente. Es permitir que Dios sea más grande que tu mecanismo de defensa. Es aceptar que tu seguridad más profunda no viene de tus muros, sino de su presencia. En esta batalla interna no siempre gana la fe de inmediato. Hay retrocesos, hay avances, hay días de apertura y días de cierre. Y Dios no te juzga por eso. Él camina contigo dentro de este proceso, te entiende cuando te cierras, te espera cuando tienes miedo, pero sigue susurrando con paciencia. No naciste solo para sobrevivir, naciste para vivir. Tal vez hoy tú estás cansado de estar siempre en guardia. Tal vez ya no quieres reaccionar todo el tiempo desde la defensa. Tal vez deseas descansar sin sentir que el mundo es una amenaza constante. Ese deseo no es debilidad, es un llamado de sanidad. Es el espíritu tocando la puerta de una fortaleza que ya no necesita seguir en guerra. Protegerte te mantuvo de pie, pero sanar te devolverá el gozo de avanzar sin cadenas. Y entre esas dos opciones, el perdón no te empuja, te acompaña, te toma de la mano y te dice con ternura firme: no tengas miedo de vivir otra vez. La pedagogía secreta de Dios en medio de las ofensas revela que, sin causar el dolor, Dios utiliza cada herida para enseñar profundidades del carácter, del amor, del desapego y de la madurez espiritual. Hay lecciones que no se aprenden en los días de calma. Hay verdades que no se revelan cuando todo está en orden. Hay dimensiones del alma que solo se despiertan cuando algo duele de verdad. Y aunque Dios nunca es el autor del mal, Él es experto en transformar lo que fue usado para destruirte en una escuela secreta de crecimiento interior. No una escuela ruidosa, no una enseñanza evidente, sino una pedagogía silenciosa que actúa en la profundidad. Cuando alguien te hiere, tu primera lectura es el dolor. Y eso es humano. Pero con el paso del tiempo, cuando el alma no se endurece del todo, Dios comienza a mostrarte algo que no viste al principio. Te muestra cuánto amabas, te muestra cuánto esperabas, te muestra cuánta fe habías puesto en manos humanas, te muestra cuánto necesitabas control, te muestra cuánto temías perder, y sin justificar al agresor, Él te revela a ti mismo. Hay heridas que arrancan ilusiones, hay ofensas que arrancan ingenuidades, hay traiciones que arrancan falsas seguridades, y ese arrancar duele, pero también libera, porque Dios no pierde nada cuando una ilusión cae. Él solo pierde lo que nunca fue verdad. Y en ese espacio donde algo se rompe, Él empieza a edificar algo más profundo, no más frágil, más verdadero. La pedagogía de Dios no te vuelve cínico, te vuelve lúcido, no te vuelve frío, te vuelve discernidor, no te vuelve desconfiado de todos, te vuelve consciente de dónde colocas tu esperanza. Porque muchas veces esperamos de personas lo que solo Dios puede dar, y cuando eso se rompe, duele, pero también nos reubica espiritualmente. En medio de las ofensas, Dios enseña a amar sin idolatrar, enseña a confiar sin depender, enseña a entregarse sin dejar de ser uno mismo, enseña a soltar sin dejar de tener fe. Enseña a caminar con otros sin colocar el alma en manos equivocadas. Eso no se aprende en los libros, se aprende en el terreno donde el corazón fue expuesto. Y hay algo muy profundo aquí. Cuando tú no permites que la ofensa te destruya por dentro,
cuando no te cristalizas en el resentimiento, cuando no transformas el dolor en identidad, Dios convierte la herida en herramienta, no para herir a otros, sino para amar con más conciencia, para escuchar con más profundidad, para acompañar con más compasión, para hablar con más verdad. Tal vez hoy tú aún solo ves lo que te quitaron, lo que rompieron, lo que perdieron contigo, y eso es legítimo, pero llegará un día, y quizás ese día esté naciendo ahora, en que mirarás atrás y verás que, aunque no elegiste la herida, elegiste no quedarte pequeño dentro de ella. Y esa elección permitió que Dios usara el dolor como fuego que no incinera, sino que refina. Dios no necesitó el mal para amarte, pero sí usa incluso el mal para profundizarte. Y cuando el perdón entra en escena, esa pedagogía se completa, porque ya no aprendes solo desde la herida, aprendes desde la restauración, el alivio que asusta cuando el peso finalmente cae. Habla del extraño vacío que aparece cuando el dolor ya no está ocupando el centro del alma, y cómo algunas personas incluso temen esa libertad por no saber vivir sin la herida. Cuando el peso cae, no siempre llega un grito de alegría. A veces llega un silencio tan nuevo, tan amplio, tan desconocido, que asusta. La persona pasó tanto tiempo cargando el dolor en el centro del pecho que, cuando ese peso ya no está, el alma no sabe inmediatamente qué hacer con el espacio que quedó. Y entonces surge una sensación extraña, casi contradictoria. Hay alivio, pero también desorientación. Hay descanso, pero también vértigo, porque por mucho tiempo el dolor fue el eje, y ahora el eje cambió. Hay corazones que se acostumbraron a latir en modo de emergencia, a vivir tensos, a dormir con alerta interna, a orar desde la herida, a pensar desde la defensa, y cuando la herida deja de gobernar, el cuerpo sigue reaccionando como si aún estuviera ahí. El alma tarda en creer que ya no está bajo ataque. El espíritu tarda en aceptar que ya no necesita sostener ese peso para existir. Y en ese retraso interno, el alivio se vuelve inquietante. Es aquí donde muchas personas, sin darse cuenta, comienzan a extrañar el dolor. No porque quieran sufrir otra vez, sino porque el dolor era conocido. Era un territorio que sabían habitar. Era un lenguaje que dominaban. Era una identidad que entendían. Y cuando esa identidad se disuelve, aparece una pregunta profunda que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Quién soy yo ahora que ya no estoy roto de la misma manera? El perdón libera, pero también exige que aprendas a existir sin la herida como centro. Y eso requiere reaprender a sentir, reaprender a esperar, reaprender a confiar, reaprender a gozar sin culpa. Porque algunos creen, en lo más escondido del alma, que si descansan demasiado, si sonríen demasiado, si viven plenamente, están traicionando su propia historia, como si el dolor fuera una deuda que jamás puede terminar de pagarse. La palabra de Dios no te llama a vivir en penitencia emocional, no te pide que honres la herida permaneciendo en ella. Dios honra la herida cuando te saca vivo de su interior, cuando te enseña a caminar sin el peso, cuando te permite respirar sin culpa, cuando te muestra que la alegría no borra lo que pasó, pero sí anuncia lo que están haciendo. El alivio asusta porque es desconocido, porque acostumbrarse a la paz es un proceso. El cuerpo necesita aprender que ya no está en peligro constante. El pensamiento necesita aprender a no volver siempre al mismo punto. El corazón necesita aprender que no todo finaliza en pérdida. Y ese reaprendizaje no ocurre en un día. Es un camino suave, progresivo, pero profundamente transformador. Tal vez hoy tú empiezas a sentir ese alivio tímido, esa ligereza que no es euforia, pero tampoco es tristeza, ese descanso que no sabe todavía cómo sostenerse, y Dios camina contigo allí. No te empuja a correr de inmediato,
Te enseña a caminar sin peso, paso a paso, porque la verdadera libertad no irrumpe como un estallido, se posa como una presencia. Y si hoy el descanso te parece extraño, no temas. Solo significa que tu alma está saliendo de la guerra. El perdón como restauración del tiempo interior. Explora cómo el resentimiento detiene emocionalmente a la persona en un punto del pasado, mientras el perdón le devuelve el derecho de habitar plenamente el presente. Hay personas que caminan en el presente con el cuerpo, pero viven en el pasado con el alma. El calendario avanza, los años pasan, las estaciones cambian, pero por dentro algo quedó detenido en un día específico, en una conversación, en una traición, en una pérdida, en un abandono. El tiempo exterior siguió su curso, pero el tiempo interior se fracturó. Y desde entonces, una parte del corazón sigue viviendo donde nació la herida. El resentimiento crea una ilusión peligrosa, que recordar sin soltar es una forma de protección. Pero en realidad, recordar sin sanar es permanecer atado. Cada vez que la mente vuelve al mismo episodio, cada vez que el corazón revive la misma escena, el alma vuelve a ese punto exacto del tiempo. Y sin notarlo, una parte de tu vida queda congelada, esperando algo que ya no llegará de la forma que imaginabas. Por eso hay personas adultas con reacciones infantiles. No porque sean inmaduras, sino porque su herida nació cuando aún no tenían las herramientas emocionales para procesarla. El tiempo se partió ahí y el alma siguió creciendo alrededor de ese punto detenido, construyendo capas, defensas, estructuras, pero sin restaurar ese momento original. El perdón, en ese sentido, no es solo un acto espiritual. Es una restauración del tiempo interior. Es permitir que ese punto congelado vuelva a moverse. Cuando perdonas, algo profundo ocurre en la línea invisible de tu historia. No cambias lo que pasó, pero cambias dónde vives tú. El pasado deja de ser tu habitación principal. Deja de ser el lugar desde donde interpretas todo. Deja de ser el centro desde donde decides. Y por primera vez en mucho tiempo, el presente recupera su derecho de existir sin estar filtrado por aquella herida. Esto no sucede de forma brusca. El tiempo interior no se repara con un interruptor. Se reordena con procesos, con decisiones pequeñas, con lágrimas sinceras, con silencios conscientes, con oraciones torpes, con días de avance y días de retroceso. Pero cada paso en el perdón restaura un tramo del tiempo que había quedado estancado. La palabra de Dios enseña que Él hace nuevas todas las cosas, y esa novedad no se refiere solo al futuro. Se refiere también al tiempo que quedó atrapado en el pasado. Dios no entra solo en tu mañana. Él entra también en tu ayer, no para vivir allí contigo, sino para sacarte de allí. Cuando el tiempo interior se restaura, algo cambia en tu forma de mirar. Ya no ves cada situación como una repetición del trauma. Ya no interpretas cada conflicto como una amenaza definitiva. Ya no reaccionas como quien espera siempre el mismo final. El presente deja de ser un eco del pasado y empieza a ser un espacio real de nuevas posibilidades. Tal vez tú llevas años viviendo desde un momento que ya no existe. Tal vez una versión antigua de tu dolor sigue decidiendo por ti. Y Dios hoy no te dice que olvides, te dice algo más tierno y más profundo. Ya no necesitas vivir allá. Ya no necesitas habitar ese día. Ya no necesitas seguir detenido en ese punto. El tiempo puede volver a fluir dentro de ti. Y cuando el tiempo interior vuelve a avanzar, el alma empieza lentamente a reencontrarse con su propio ritmo, a vivir sin correr del pasado y sin miedo del futuro, a respirar, por fin, en el ahora.
lo que cambia en tu forma de orar cuando el corazón ya no sangra. Muestra cómo la oración se transforma cuando ya no está contaminada por ira, tristeza reprimida o sed de reparación, volviéndose más limpia, más confiada y más profunda. Hay un tipo de oración que nace de la herida. No es falsa, no es superficial, es sincera, pero está tensa. Es una oración que habla mucho del dolor y poco del descanso, que menciona a Dios, pero todavía está ocupada con el agresor, que pide ayuda, pero aún discute con el pasado. Es una oración que clama, pero no logra reposar, y Dios la escucha, porque Él siempre escucha, pero dentro de esa oración todavía hay sangre. Cuando el corazón sangra, la oración suele tener un tono de reclamo. A veces es sutil. No siempre se expresa con palabras duras. A veces viene en forma de cansancio, de desaliento, de preguntas repetidas sin respuesta. ¿Por qué pasó? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué a mí? Y esas preguntas no ofenden a Dios. Él soporta el peso de ellas con paciencia infinita. Pero mientras la herida siga abierta, el alma no logra entrar completamente en la profundidad del encuentro. Se queda en la superficie del desahogo. Cuando el perdón comienza a actuar, algo cambia en ese espacio secreto de la oración, no de un día para otro, no como un interruptor, pero paulatinamente la voz ya no tiembla de rabia. Los pensamientos ya no vuelven siempre al mismo nombre. El recuerdo ya no invade cada frase y por primera vez la persona ora sin necesidad de defenderse, ora sin repasar la herida, ora sin justificar el dolor, ora como quien habla y no como quien acusa. La oración limpia no es una oración perfecta, es una oración transparente. Es aquella donde ya no necesitas convencer a Dios de que fuiste herido, donde ya no necesitas explicarle tu versión de la historia, donde ya no necesitas presentarte como víctima, porque el corazón ya no sangra, ahora respira, ahora descansa, ahora confía. Cuando la herida deja de gobernar la oración, el diálogo con Dios cambia de eje. Ya no gira solo alrededor del pasado, empieza a girar alrededor del presente y del porvenir. Ya no pregunta todo el tiempo ¿por qué? Empieza a preguntar ¿para qué? Ya no solo pide justicia, empieza a pedir sabiduría, ya no solo busca alivio, empieza a buscar propósito. La Biblia revela que Dios habita en el quebranto, pero también habita en la quietud. Y muchos nunca llegaron a conocer a Dios en la quietud, porque permanecieron toda la vida orando desde la herida. El perdón no te quita la verdad del dolor, te permite ir más allá de él, te permite orar sin estar sangrando, sin estar defendiendo, sin estar justificando, solo estando. En ese cambio de oración, el alma descubre una intimidad nueva, una presencia más estable, un diálogo más hondo, un silencio que ya no asusta, porque cuando el corazón ya no sangra, el silencio deja de ser un eco vacío y se transforma en un lugar habitado por Dios. Tal vez tú llevas mucho tiempo orando con el corazón cansado. Tal vez tu fe sigue en pie, pero tu interior todavía está lleno de ruido. Y hoy, Dios no viene a exigirte más fuerza. Viene a ofrecerte algo más delicado. Una oración sin sangre, sin armadura, sin guerra. Una oración donde ya no luchas, descansas. Cuando Dios te demuestra que habías cargado un peso que nunca fue tuyo. Cierre impactante que revela que muchas cargas emocionales nunca fueron asignadas por Dios y que el perdón es el acto final de devolverle a Él lo que el alma cargó por años sin necesidad. Hay un momento sagrado en el que el alma se detiene y por primera vez comprende que no todo lo que cargó le pertenecía. No todo lo que sostuvo era su responsabilidad. No todo el peso que llevó fue puesto por Dios. Algunos dolores llegaron, algunas culpas se filtraron, algunas vergüenzas se pegaron,
Algunos juicios se incrustaron y poco a poco, sin darse cuenta, el corazón fue acumulando cargas que nunca fueron diseñadas para habitar en él. Porque hay diferencias entre cargar una herida y vivir como si la herida fuera tu cruz eterna. Hay diferencias entre atravesar el dolor y convertir el dolor en vocación. Hay diferencias entre sufrir una injusticia y vivir respondiendo a la vida desde esa injusticia para siempre. Y Dios, con infinita ternura, observa cuánto tiempo el alma cargó un peso que jamás fue suyo por diseño. El perdón es ese acto final, escondido, profundo, casi invisible, en el que por fin le extiendes a Dios lo que llevaste durante años sin decir nada. No lo haces con discursos, no lo haces con explicaciones largas. A veces lo haces con una sola frase interior, a veces con una lágrima que no hace ruido, a veces con un suspiro cansado, y eso basta. Porque Dios no necesita que le expliques lo que Él vio desde el inicio. Él solo espera que finalmente se lo entregues. Y cuando el alma suelta ese peso, no siempre sucede algo exterior de inmediato, pero por dentro ocurre un desplazamiento lento y soberano. El pecho se aligera, el pensamiento se calma, el cuerpo afloja, la respiración cambia, y por primera vez en mucho tiempo, descansar deja de dar culpa. Porque antes, sin notarlo, creías que si descansabas, traicionabas tu dolor, que si vivías en paz, negabas tu historia, que si reías, minimizabas lo que sufriste. Pero hoy entiendes algo nuevo y profundo. Tu historia no se honra permaneciendo en la herida, se honra caminando hacia la vida. Dios nunca te pidió que cargaras con la amargura, nunca te asignó la venganza, nunca te llamó a sostener la culpa eterna, nunca te dio la misión de vivir atrapado en lo que pasó. Él te llamó a algo más grande, a vivir, a respirar libre, a confiar otra vez, a caminar restaurado, a existir sin cadenas. Y el perdón es el punto exacto donde vuelves a alinearte con ese llamado. Tal vez hoy miras hacia atrás y ves cuánto tiempo cargaste sin pedir ayuda, cuántas noches sostuviste el peso en silencio, cuántas veces fuiste fuerte cuando en realidad estabas cansado. Y Dios no te acusa por eso. Él te honra, pero hoy también te dice con voz suave y autoridad eterna: hijo, hija, ya no necesitas llevar eso más. Este no es el final de una historia, es el inicio de una vida sin cargas que nunca fueron tuyas. Una vida donde el pasado ya no manda, donde el dolor ya no dirige, donde la herida ya no gobierna, donde la paz deja de ser una promesa lejana y empieza a ser un lugar habitable dentro de ti. Y ahora, si te atreves, deja que esta oración nazca en silencio dentro de tu pecho, no como un ritual, sino como una entrega real. Dios, hoy te devuelvo este peso. Ya no quiero sostener lo que nunca me perteneció. Enséñame a vivir desde la paz que tú siempre quisiste para mí.